Estimadas y estimados telespectadores, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento Internacional de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta octava temporada del programa online estamos entrevistando a académicos e investigadores de otros países que forman parte de la red internacional de los académicos de la Universidad de Talca. ¿Qué sabemos sobre seguridad social? ¿Cuál es la situación sobre este tema en Brasil y Latinoamérica? Para saber más sobre este tema, vamos a conversar con el profesor Carlos Estrapazón de la Universidad del Oeste de Santa Catarina de Brasil. Acompáñenos a Más Conocimiento. Soy el profesor Iván Obando Camino de la Universidad de Talca. Tengo el agrado de presentar en esta oportunidad al profesor Carlos Luis Estrapazón, quien es profesor de Derecho Constitucional. El profesor Estrapazón es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil. Tiene también estudios postdoctorales en la Universidad Católica del Estado de Río Grande del Sur, bajo la supervisión del profesor Dr. Ingo Zarlet. El profesor Estrapazón es profesor de la Universidad del Oeste de Santa Catarina, UNOESC, y de la Universidad Positivo en Curitiba, Paraná. En UNOESC, el profesor Estrapazón se desempeña en el programa de posgrado en Derechos Fundamentales, es decir, máster y doctorado, y en la Universidad Positivo, él se desempeña en el programa de máster en Derecho, Desarrollo y Tecnología. Él desarrolla una línea de investigación en teoría constitucional y seguridad social, como asimismo en política de seguridad social y desarrollo sostenible. El profesor Estrapazón ha sido profesor invitado del programa de doctorado en el Departamento de Jurisprudencia, Ciencias Políticas, Económicas y Sociales de la Universidad del Piamonte Oriental en Turín, Italia, entre los años 2019 y 2023, y del programa de posgraduación de SMAFE, RS, en la Escuela de la Magistratura Federal de Río Grande del Sur, desde 2013 a 2019, y de la Fundación Escolar del Ministerio Público de Paraná. Asimismo, el profesor Estrapazón ha sido un destacado colaborador de nuestros programas de pregrado y de posgrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, habiendo desarrollado docencia en el programa doctoral de nuestra facultad. Él ha sido evaluador de varias revistas especializadas en Derecho Constitucional, tanto en Brasil como en el extranjero. Además fue jefe de redacción entre los años 2019 y 2011 de la revista especializada en Derechos Fundamentales Espacio Jurídico Journal of Law, del programa doctoral en Derecho de UNOESC, donde actualmente es editor adjunto. Sin mayor retardo, entonces les dejo con el profesor Estrapazón. Estimados telespectadores, la seguridad social importa a todas las personas, pero diría que en especial interés tiene para las personas de ingresos más bajos. ¿Cuál es la situación sobre esta materia en el país más grande de Latinoamérica, Brasil? Sobre eso y otros aspectos vamos a conversar con el profesor Carlos Estrapazón de Brasil, de la Universidad del Oeste de Santa Catarina, específicamente del programa de posgrado en Derechos Fundamentales. El doctor Estrapazón es doctor en Derecho Constitucional, es profesor en esa disciplina en la Universidad del Oeste de Catarina, y sus ámbitos de acción, de investigación, son la teoría constitucional y la seguridad social. Es evaluador de varias revistas especializadas en Derecho Constitucional y además es editor adjunto de una revista especializada en Derechos Fundamentales como es Espacio Jurídico. Ha publicado múltiples artículos científicos de su especialidad y también capítulos de libros. Y por cierto, también ha participado en varios proyectos de investigación. Doctor Estrapazón, gracias por aceptar esta invitación de Campus TV.
Yo estoy encantado, Iván, por su invitación. Estoy a disposición para hablarnos sobre este tema tan eh, importante para todos los ciudadanos y también para la academia. Carlos, mira, antes de entrar en materia de la disciplina, ¿ya? De seguridad social, me gustaría que inicialmente hiciéramos así como un sobrevuelo en Santa Catarina, también en tu universidad. Cuéntame algo de Santa Catarina. Sé que está al sureste de Brasil, ¿ya? Pero un par de cosas. ¿Cuántos habitantes, por ejemplo? Sí, claro, con mucho gusto. El estado de Santa Catarina es uno de los estados del sur de Brasil. Son tres, en verdad. Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. El estado de Santa Catarina es uno de ellos, los más pequeños, en verdad, de los tres. Es un estado largo, en verdad, pero no es muy populoso. Más conocido por sus playas en litoral catarinense, sobre todo por el balneario Camboriú y también por las playas de Florianópolis, la capital del estado. Pero mi universidad, el estado como un todo, tiene algo como 8 millones de habitantes. 8 millones de habitantes. Muy diverso en términos económicos en las diferentes regiones del este al oeste del estado, donde al oeste, donde está mi universidad, muy similar a la región de Talca, una región de agroindustria, sí, muy similar. Cuando la gente va al oeste de Santa Catarina no ve playas, no ve la exuberancia de la naturaleza, del mar, todo, pero encuentra una región muy similar a la agroindustria, del agronegocio, como tiene la región de Talca. Carlos, desafortunadamente no tenemos los vinos que la región de ustedes tiene. Es una región más de proteína animal y de granos, sobre todo granos. Pero al litoral sí, más una región más turística, de servicios, también no hay grande concentración industrial, pero más servicios, es sobre todo el turismo que le hace más conocida la región. Claro que sí. Carlos, me gustaría conocer algo también de tu universidad. ¿Cuántos alumnos, por ejemplo? Para ver la magnitud, el tamaño de la universidad. Todo actualmente algo como 16.000 estudiantes, 16.000 estudiantes. Una variación en los últimos años de 15 a 20.000 estudiantes, pero actualmente 16.000 estudiantes, de grado y de posgrado. ¿Ah? De todos los alumnos, ¿qué porcentaje aproximado son alumnos de posgrado? Diría un número algo como tal vez como 10%, 10%. del total, 10% del total de los estudiantes. Todos sabemos que en la universidad, para las distintas áreas, se requieren recursos para investigar. Los recursos en Brasil y particularmente en Santa Catarina y en tu universidad, ¿de dónde se obtienen? ¿Son recursos estatales? Me refiero, bueno, estaduales o federales, o de la propia universidad, o también de la empresa privada. Sí, esto es interesante de hablar porque mi universidad, UNOESC, Universidad del Oeste del Estado de Santa Catarina, no es una universidad estatal, pero tampoco es una universidad privada. Eso parece algo paradoxal. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es algo intermediario, perfectamente. Es algo intermediario. En Brasil hay un tercer régimen de universidad posible, de universidades, con carácter fundacional, sin fines de lucro, y gestionada al nivel local. Esto lo llamamos de universidades comunitarias. Comunitarias. Comunitarias, es muy poco conocido incluso en Brasil, porque predomina en el estado de Santa Catarina,
es donde el modelo comunitario de universidades es más acentuado, y después en otros estados, en Río Grande del Sur y otros estados como Minas Gerais, pero en porcentaje muy menor. En nuestro estado es digamos, tiene el liderazgo de este modelo de universidades. Es un modelo sin fines, repito, es un modelo fundacional sin fines de lucro con gestión local, pero no es estatal. Yo no soy funcionario público, yo soy funcionario de esta universidad. Mi rector no es funcionario público, mi rector es elegido por la gente de la universidad. Y todos los recursos que se han aportado a la universidad son invertidos en la propia universidad en sus finalidades. Bueno, así como universidad comunitaria sin fines de lucro tiene un importante papel como sistema complementar del sistema público. Siendo así, recibe recursos también de fondos públicos, porque tiene esta particularidad de ser una universidad destinada a interés público y no a interés privado. ¿Ok? Entonces, sí, tenemos recursos de fondos públicos para grado, para pregrado y para maestrías y doctorado, pero nuestros estudiantes las pagan arancel. Sí, pagan un porcentaje, no sé cómo dice, son mensalidades, Sí. son pagos mensuales. Acá le llamamos arancel, pero es lo mismo, una mensualidad. Son pagos mensuales, sí, ellos participan de la financiación de los servicios de la universidad, pero en valores más bajos que lo normal que se encuentra en las universidades estrictamente privadas y con fines de lucro. Okay. Entonces podríamos decir, es un modelo que recibe subsidios del Estado nacional, de los órganos estaduales y también locales de las municipalidades. Ya, perfecto. Y Carlos, en los tiempos actuales y ya desde hace algún tiempo, para algunos académicos es importante las relaciones internacionales, las redes de colaboración internacional entre académicos de distintas universidades. ¿A tu juicio eso tiene valor? ¿Debe ser así o no tiene mucha importancia? Yo creo que es de máxima importancia, y por dos razones convergentes. En primer lugar, de un punto de vista de la evolución de la ciencia, las redes de cooperación internacional son fundamentales para el buen desarrollo de la investigación y de los resultados comparados que se puede obtener en el campo de la investigación. Por tanto, para nosotros es algo estratégico, un buen relacionamiento, sobre todo en Latinoamérica y con algunas regiones del mundo. Desde el punto de vista de los estudiantes también, no solo porque el mercado laboral es un mercado cada vez más global y oportunidades de trabajo tienen que ser pensadas de una forma asegurar la movilidad de los profesionales en el campo de trabajo. Así, experiencias extranjeras pueden generar no solo ricas experiencias de buenas prácticas, de buenos resultados que se obtienen en otros países, como también puede generar impulso para la movilidad profesional después de la universidad. Y Carlos, muy de acuerdo con eso. Carlos, la experiencia con la Universidad de Talca, que es a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas, con el profesor Iván Obando, ¿en qué se ha expresado? ¿Encuentros, libros, artículos, jornadas? ¿Qué productos en general? Sí, un rico cambio de experiencias. En primer lugar, de conocimiento recíproco más técnico
del ámbito de la seguridad social y de derecho público, sobre todo de derecho público y derecho constitucional de nuestros países. Esto aportó ricas trocas y experiencias que seguramente han estado muy bien aprovechadas por las distintas universidades y los distintos programas. Pero también libros, pero también muchos artículos de revistas y también ricas experiencias de seminarios, sea en Brasil, sea en Chile. Entonces, una experiencia en los últimos 6 o 7 años que estamos intercambiando, una experiencia muy rica y más recientemente incluso con clases. Okay. Nuestros profesores, sí, yo tengo participado de clases del doctorado de la Universidad de Talca y el profesor Iván Obando tiene participado también de clases en mi universidad. Pero además de eso, la universidad, mi universidad, UNOESC, y la Universidad de Talca hacen parte de una red interamericana de colaboración en el tema de derechos fundamentales y derechos humanos. Esto tiene ya buenos 5 o 6 años, con encuentros regionales en Brasil, en Chile, en Perú, ahora estamos planeando en Colombia, con muchas ricas intercambios donde participamos en una red de colaboración con otras universidades con el mismo interés. Entonces, bien, una rica truca de experiencias. Muy interesante. Es una relación fructífera que está dando productos interesantes en ambas universidades y también en Latinoamérica. Qué bien. Sí. Carlos, vamos a hacer una breve pausa y le decimos a nuestros telespectadores que nos esperen. Solo serán breves minutos. Volvemos. Estimados telespectadores, estamos conversando con el profesor Carlos Estrapazón de la Universidad del Oeste de Santa Catarina, en Brasil. Y vamos a conversar sobre su ámbito de trabajo, de investigación, o al menos uno de las líneas de investigación. ¿Cuál es la seguridad social? Carlos, ¿podrías tú definirnos primero qué es seguridad social? ¿Qué se entiende por...? Sí, claro. Seguridad social, en primer lugar, es un derecho. Es un derecho humano. No es muy conocido, es verdad, como la libertad, la igualdad, la vida, que son derechos humanos muy más conocidos, populares, puede decir. Pero la seguridad social es un derecho, y un derecho humano, reconocido en la Carta de 1948 como derecho humano. Después ratificada en convenciones, muchísimas convenciones, sea de la Organización Internacional de Trabajo, sea por la propia Organización de las Naciones Unidas. Entonces, primera cosa, es un derecho humano. Hay que ser respetado. Pero, ¿qué derecho es este? ¿De qué trata este derecho? Pero es un derecho de seguridad. De seguridad. Se dice social porque tiene que involucrar toda la sociedad para garantizar esta seguridad. Y es una seguridad muy discutible, pero hay algunos consensos muy fuertes. Hay que ser una seguridad de ingresos y hay que ser una seguridad de servicios de salud. Esos dos pilares centrales de esto que llamamos de seguridad que toda la sociedad debe garantizar. Entonces, de ahí el término seguridad social. Ya. Ahora, entiendo que existen distintos modelos, ¿ya? de sistemas de seguridad social. En Latinoamérica, ¿tú podrías resumir cuáles son los que existen o existe para todos los países uno solo? Aunque no lo creo, yo creo que es heterogéneo, ¿no? Así, claro.
Porque lo que los países y las democracias llamarán de seguridad social, esto tiene que ver con los esfuerzos que la sociedad tendrá que hacer para garantizar tal seguridad. Pero seguramente este tipo de seguridad de ingresos para cada ciudadano y seguridad de salud para cada ciudadano, este tipo de seguridad costa mucho. Entonces, podemos encontrar diferentes modelos según la característica de las democracias, el estado de los consensos políticos que hay en una sociedad respecto a quiénes estarán seguros y quiénes no estarán. Bien, hay dos modelos predominantes de seguridad social que funcionan muy bien en el mundo. Un modelo que podemos llamar más liberal, por así decir, porque es un modelo en que este tipo de seguridad, sea de ingresos, sea de servicios en salud, es un modelo realizado predominantemente por mecanismos de mercado, por empresas o organizaciones de la sociedad civil, pero no por el Estado directamente. El Estado tiene un papel importante de reglar esta actuación de estos actores de mercado, pero predominantemente prestado por actores de mercado. Este es llamado en la literatura, y en mi sentir es correcto llamarlo así, es un modelo más liberal. Y hay un otro modelo que es llamado de social democrático. Podría tener otros nombres, pero el más conocido como modelo social democrático. En este predomina la prestación de servicios por el Estado, no por entes privados. Los entes privados tienen un papel complementar. Es el revés del primer modelo. Entonces, hay dos modelos seguramente y los dos tienen resultados positivos muy conocidos. El modelo liberal en que el protagonismo está en actores de mercado, empresas, y la actividad complementar por el Estado. El modelo social democrático al revés. Entre los dos modelos puros, podemos decir así, hay una gran variedad de modelos mixtos, que por muchas y diversas razones son mixtos. Entonces ahí, la América Latina era una región donde predominan los modelos mixtos. No hay modelos puros de este tipo. Con algunas excepciones más, vamos a decir así, más marcantes. Chile, por ejemplo, en este cuadro, ciertamente es un modelo tendencialmente más liberal que el modelo brasileño, que es un modelo tendencialmente más socialdemocrático. Mire, justo a propósito, queda clarísimo, dos extremos y toda una mezcla entre medios, ¿no? Y a propósito, quiero bajar un poquito en Brasil, ¿ya? El país es un país de 210 millones de habitantes aproximadamente. Es grandísimo, ¿ya? Aparte de superficie también, pero mucha gente, ¿ya? Sí. Tú ya algo mencionaste que la tendencia dentro de estos dos extremos es más socialdemocrático, más socialdemocrático, tendencia a lo más socialdemocrático. Bueno, pero ¿cómo ves ahí tú en Brasil la seguridad social, primero? Bien, la seguridad social de Brasil está estructurada en tres pilares. Pensiones, un modelo de seguridad de ingresos, asistencia social, que es un modelo de servicios de inclusión de gente en situación de marginalización social o de vulnerabilidad social. Y también un sistema de pagos, un sistema de transferencia de recursos, de ingresos, y salud. Entonces, cuando pensamos en Brasil seguridad social, tenemos que ver esos tres pilares: sistema de pensiones, sistema de salud
el sistema de asistencia social que hace algo como que se complementar del salud y del sistema de pensiones. Pero, como he dicho al inicio, el sistema de seguridad social en todo el mundo tiene que ver con salud e ingresos. Seguridad de salud y seguridad de ingresos. Y los más avanzados sistemas tienen también fuertes sistemas de asistencia social, pero donde es necesario. Hay países que no necesitan por causa de su grado de desarrollo, ¿no es? Entonces, este es un Carlos, muy emergente. Podemos hablar más específicamente si tú quieres. Sí, vamos a ir avanzando de a poco. Ahora, la seguridad social en la Constitución de Brasil está establecida. Con gran cantidad de detalles. Ah, sí. No solo establecida, pero increíblemente detallado en el texto constitucional. Ah, mira, ya. ¿Y allí ya aparecen estos tres pilares de los que tú hablas? ¿Cómo? ¿Y allí en la Constitución aparecen estos tres pilares de lo que tú estabas mencionando? Explícitamente. Ya. Explícitamente. Significa una adhesión voluntaria de Brasil al modelo minimalista de seguridad social establecido en convenios de la Organización Internacional de Trabajo. Entonces, desde 1952 hay un consenso en las convenciones de la Organización Internacional de Trabajo, un consenso obligatorio de lo que llamamos de estándares mínimos de seguridad social. Entonces, los países que son signatarios de la Organización Internacional de Trabajo, que desean crear un sistema de seguridad social minimalista, tienen que ofrecer al menos estos tres pilares. Brasil adhirió en 1988, pero muy tarde, incluyó en el texto constitucional estos tres pilares muy claramente. No están simplemente en la Carta Constitucional, pero están ahí como derechos fundamentales, lo que los hace irrevogables en nuestro sistema de derechos. Siempre cuando se habla de seguridad social está de por medio, bueno, ¿y cómo se financia la seguridad social? ¿De dónde salen los recursos? Y voy a pensar, ¿de dónde salen los recursos para los que necesitan más? No lo sé cómo es en Brasil, pero aquí nuestro país es, bueno, aparte de ser un largo y angosto país, también podríamos decir que es un largo y angosto país desde el punto de vista socioeconómico. Hay unos pocos que tienen mucho arriba y hay una degradé hacia la parte inferior, ¿ya? En Brasil, ¿cómo se financia la seguridad social? ¿De dónde salen los recursos? Claro, Iván, hay una cosa muy importante para pensar la idea de seguridad social. ¿Dónde funciona bien? ¿Dónde no funciona bien? En primer lugar, tiene que ver con la fuerza de la democracia y de los acuerdos sociales que una sociedad tiene entre sus ciudadanos. Primera cosa, si toda la gente importa del punto de vista moral o no. Si le importa a todos, la dignidad de la persona humana tiene que ser asegurada. Si este es políticamente claro para una sociedad, entonces los acuerdos sobre financiación evolucionan de una manera muy más simples, ¿no? Bueno, los sistemas de financiación de seguridad social de países desarrollados funcionan interesantemente por mecanismos de mercado, sobre todo. No es el caso de Brasil, pero en los países desarrollados vale la pena decir porque donde la desigualdad social es pequeña y el desempleo es bajo, donde estas tres características están presentes, la gente tiene condiciones de aportar pagos para su sistema de salud, sistema también de pensiones. Donde encontramos sociedades con grandes diferencias de desigualdad social, niveles altos de desempleo
el nivel de ingreso medio por la sociedad bajo, esta gente no tiene condiciones de pagar el sistema de seguridad social por su propia cuenta, donde se debe recurrir a mecanismos sociales de financiación de la salud y de los ingresos que por lo menos deben garantizar la dignidad de la persona humana. Bueno, en Brasil, en 1988, había un gran acuerdo político de que la ciudadanía debería ser algo garantizado a todos, incluso la dignidad de la persona humana. Entonces ha creado el sistema tripartite de seguridad social, como he dicho, asistencia social, pensiones y salud, y se ha creado en la Carta Constitucional un sistema de financiación social. O sea, los ciudadanos lo pagan, las empresas lo pagan y directamente, mensualmente, lo pagan. Pero esto es poco para cubrir todas las despensas de este sistema. Entonces, la sociedad lo paga, sea directamente por medio de impuestos, sea indirectamente también por la cobertura de los déficits que este sistema se encuentra en este modelo. Entonces, es un sistema financiado por impuestos, por un lado, impuestos específicos, debo decir, impuestos específicos para seguridad social. Pero esto es poco, entonces hay aportes de otras fuentes de recursos del Estado, de impuestos de la sociedad para garantizar la cobertura del déficit. La idea de que un sistema así funciona con déficit, por eso es un sistema social de financiación, no será jamás un sistema de equilibrio, pero el déficit tiene que ser controlable. Ahí se ponen problemas políticos de cómo hacer el déficit controlado para que no sea el mismo un gran problema que destruye todas las finanzas públicas. Sí. Carlos, uno de estos tres pilares son las pensiones de vejez, posjubilación. Y todo indica que existiría el sistema de reparto, el ahorro individual. Hay uno mixto, uno paralelo. Estuve revisando el tema. Claro. ¿Ya? Y en nuestro país ese es un tema abierto, ¿ya? ¿Tú podrías explicar brevemente de qué se trata cada uno de los sistemas y si hay algún ejemplo para cada uno de ellos en Latinoamérica, por ejemplo? Sí, hay ejemplos, pero nunca son ejemplos puros. Todos los estados, como he dicho al inicio, adoptan soluciones mixtas por diversas razones, algunas técnicas, otras de sostenibilidad del sistema y otras incluso por conflictos políticos. En muchos casos se explica las diversas formas de financiación por conflictos políticos, no por aplicación de teorías de gestión de seguridad social, ¿no? Entonces, si miramos a Brasil, por ejemplo, se puede ver las tres cosas. Se puede ver que tiene una forma de financiación que podemos llamar de capitalización, o un sistema contributivo individual, pero ese es para los fondos privados de pensión. Los brasileños nosotros podemos tener fondos privados de pensión, pero este es voluntario, es una libertad. Lo tenemos si lo queremos. Por otro lado, todos los brasileños tienen que participar del pilar solidario de financiación del fondo de pensiones, que en Brasil es estatal y público, incluso gestionado por el gobierno central. Entonces, es obligatorio por ley, incluso es un crimen no pagarlo, crimen es algo penal. Es obligatorio contribuir para el sistema de fondos públicos
de pensiones, empresas y trabajadores individuales. Ya. Pero estos pagos mensuales no son pagos de mi futura jubilación y de mis futuras pensiones. No, son aportes que hago yo Al fondo solidario. ¿Ah? para que tenga recursos Ya. para pagar a los que tienen derecho. Este es el pilar solidario. Si tengo recursos suficientes, yo puedo pagar un fondo complementar privado de naturaleza de capitalización, pero ahí sé que los aportes serán exclusivamente para mí. Entonces, cuando miramos estas dos, esa mezcla que adoptada en Brasil, se puede ver los dos regímenes de financiación de fondos de pensión conocidos. El primero, basado en un pilar solidario, en el segundo, basado en un pilar de capitalización o de inversión personal para fines. Ya. Y ya, ahí tenemos uno de los pilares, las pensiones. Otro de los pilares es la salud. Y bueno, todavía estamos, y particularmente voy a decir Brasil, inmerso en la pandemia de COVID-19. ¿Qué tal ha sido, cómo se ha comportado este segundo pilar, que es la salud, a propósito de COVID-19 en Brasil, a tu juicio? Sí. Para responder eso hay que comprender el sistema del Estado federal que tenemos. Yeah. Porque la respuesta podría ter sido una respuesta nacional única, como podría ter sido una respuesta regionalizada, incluso municipalizada, o sea, al ámbito de los gobiernos locales. Porque es un Estado federal donde los entes políticos locales tienen autonomía política para tomar sus decisiones, como también los entes estaduales y nacionales. Pero en el ámbito de la salud, Iván, hay que tener en cuenta que hay reglas nacionales en el sistema de salud. Lo que en Brasil llamamos de sistema único de salud. Entonces es una política pública establecida en la Carta Constitucional, una política pública que debe seguir principios nacionales. Pero la gestión de los recursos y la prestación de los servicios, incluso tomada de decisiones, debe ser descentralizada, pero con diálogo interfederativo, con diálogo en forma de consejos locales, estaduales, el Consejo Federal de Salud. Entonces, un sistema que tiene un mecanismo de sistema único de salud al interno de un Estado que es un Estado federal. Bueno, si las autoridades políticas están pacíficas entre ellas, el sistema funciona muy bien por acuerdos de diálogos y toma de decisiones muy rápidas. Pero si el sistema político está en conflicto, entonces cada uno de las regiones invoca su autonomía constitucional para seguir su camino. Esto explica un poco las diferencias y la respuesta asimétrica que Brasil ha tomado en términos de COVID. Porque hay un conflicto político abierto, público, entre el gobierno central y los gobiernos de los estados, sobre todo de los estados, no tanto con los municipios de las localidades, pero sobre todo con los estados. Y sobre todo con los estados más grandes, como São Paulo y Río de Janeiro, incluso Minas Gerais, pero sobre todo con el estado de Río Grande do Sul, con el estado de São Paulo. Pero 22 de los 26 gobernadores de Brasil han hecho una carta abierta contra declaraciones del presidente de la República. Piensa un poco.
22 gobernadores. Entonces ellos invocan su autonomía constitucional para tomar sus propias decisiones. Entonces tenemos una respuesta asimétrica. No tenemos, podríamos tener una respuesta coordinada a partir del gobierno central, porque el sistema único tiene mecanismo para tomar de decisiones más simétricas, más homogéneas, pero el conflicto político de este momento no está generando este tipo de articulación más eficiente. Y, Carlos, vamos acercándonos hacia el final de la entrevista. Me gustaría, en el ámbito de la seguridad social, con estos tres pilares que tú claramente indicaste, a tu juicio, ¿cuáles deberían ser los principios, tal vez valores, que deberían estar siempre presentes y que las autoridades que toman las decisiones políticas deberían tenerlos allí como casi apuntes para pensar en ellos cuando tomen decisiones? En primer lugar, ¿qué es un derecho humano? Entonces es algo que ningún político puede recusar a la sociedad. Es un derecho humano, hay que realizarlo en mayor grado posible. Segundo, que debe ser sostenible. Debe ser sostenible. Entonces hay que tener una gran responsabilidad con el design de las reglas y de las instituciones y de los profesionales que van a trabajar en este sistema, sea él un sistema más liberal o más socialdemocrático. Pero hay que ser sostenible en lo largo plazo, no solo en corto plazo. Esto, por tanto, debe ser materia constitucional, porque no es materia de gobiernos, es materia de sociedad, es tema de sociedad de múltiples generaciones. Hay que estar bien protegido en la Carta Constitucional. Y tercer, tiene que ser un sistema coherente con las características de la sociedad y debe ser coherente con la necesidad de transformaciones deseadas políticamente por esta sociedad. Si vivo en una sociedad con altos grados de desigualdad, con altos niveles de desempleo y con ingreso medio bajo de la gente, no puedo adoptar un sistema estrictamente liberal de seguridad social, porque no será viable. Será excluyente y va a empeorar la situación social. Atención, un sistema de seguridad social puede empeorar las desigualdades. Sí, esto es muy conocido en la literatura mundial. Incluso Brasil es un ejemplo de país que ha adoptado derechos de seguridad social desde los años 30. El sistema, con el diseño que tenía, ha empeorado las desigualdades sociales. Entonces, no basta tener ideas amplias, generales, sobre seguridad social. Hay que servir a los intereses y los deseos políticos de la sociedad. Por tanto, pensar las grandes ideas de protección, sostenibilidad, pero contextualizar concretamente para las necesidades de la sociedad real, no de la sociedad imaginaria. Bien, gracias, Carlos. Doctor Carlos Estrapazón, gracias por acompañarnos en esta interesante conversación para Campus TV de la Universidad de Talca. Iván, estoy encantado y estoy siempre a vuestra disposición para otros diálogos y espero que pueda ser útil a los que nos escuchan, nos asisten y que sirva también de estímulo para aumentar el diálogo entre la Universidad de Talca y mi Universidad Oeste de Santa Catarina. Sin duda. Muchas gracias, Carlos. Estimados telespectadores, hemos estado conversando con el profesor Carlos Estrapazón de la Universidad del Oeste de Santa Catarina en Brasil. Hemos conversado sobre y largamente sobre los sistemas de seguridad social sobre lo cual él es un experto. Estimados telespectadores, gracias por acompañarnos en esta interesante conversación con el profesor Estrapazón.
y a ustedes les invitamos para un próximo capítulo de Más Conocimiento. Ya nos vemos.